Bienvenidos al Linux 1. Hoy estamos viendo el capítulo 10. Estamos viendo lo que sería el flujo de redireccionamiento y todo lo que sea redireccionamiento estándar y redireccionamiento de entrada y salida, vamos a decirle. Error también, aunque es más común redireccionar la salida y lo que es vamos a decirle, el error. Muy vamos a decirle, no es raro, pero también es un poco menos frecuente que se redireccione la entrada, pero se puede dar. Entonces, como todos sabemos, una de las filosofías de Unix, que también la adoptó Linux, es que el CLI tiene que operar con texto como entrada y como salida para promover la modularidad y que sea que todos puedan, o sea, que todos los usuarios puedan gestionar en su Linux de la misma manera. Hay comando de filtro, estos comandos son como el comando red que vemos que filtra por un patrón que vimos en la clase anterior que hacía podía hacer, ¿cómo se llama? Usar como regex. Entonces, tenemos comandos que leen esos datos como texto de entrada, aplica unas operaciones que nosotros configuramos o le pasamos como parámetro y genera un texto modificado como salida. Son fundamentales en la construcción de flujos de trabajo eficientes en un sistema Unix Linux. Como le dije, uno puede, por ejemplo, una de las formas de redireccionamiento sería las tuberías o el pipe, que conocemos como la barra vertical, que ese podemos hacer, por ejemplo, un comando y la salida de ese comando se la pasamos como entrada a otro comando y ese comando se encarga de realizar sus operaciones sobre la salida del comando anterior y después nosotros podemos volver, o si ya estamos satisfechos con la salida que nos está mostrando, podemos tanto dejar así como está, o sea, que nos muestra así en pantalla, o redireccionarlo con pipe a través de a otro comando para si es que necesitamos eh, filtrar más o si necesitamos que esa salida se guarde en algún archivo, tenemos que hacer un redireccionamiento de salida, que es el siguiente punto. El redireccionamiento de salida es simplemente todo lo que nos está mostrando por pantalla que nos muestre o se almacene en algún lugar. El redireccionamiento de salida de errores básicamente es los errores que salen por una ejecución de un comando que no terminó satisfactoriamente, va a generar un error. Eso va a imprimir en pantalla, lo cual nosotros podemos, mediante el redireccionamiento de error, enviar a un lugar, vamos a decirle, a un archivo o a algún lugar que nos esté molestando. Cualquier cosa, si hay un problema con la transmisión, me avisan para poder corregir o para el que no sea que esté enviando la señal correctamente. Después tenemos, como les dije, lo más estándar que es la salida, o sea, redireccionar la salida, es realizar un comando y que ese comando, en vez de imprimirlo en pantalla, lo enviemos a un archivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos realmente? El SPAUT lo enviamos como salida a un archivo. Por defecto la salida estándar es el video, la pantalla, vamos a decirle. Si nosotros ejecutamos un comando como el ls sin ningún argumento u opciones, lo que nos va a hacer un ls del directorio actual donde estamos. Y eso nos va a mostrar en pantalla. Nos va a listar todo el contenido de esa pantalla. Pero si nosotros queremos redirigir eso a un archivo o a algún lugar,
o sea, un archivo en algún lugar específico, simplemente tenemos que usar el signo de mayor y le decimos que nos envíe a una ubicación que por lo general vamos a tener que tener nosotros permiso de escritura, porque eso es lo que se necesita para, en este caso, en el ejemplo, nos redirecciona al, nos redirecciona al tmp barra home. Puede ser cualquier directorio que tengamos permiso para escribir y crear archivos. Esa es la única condición, vamos a decir, que si un usuario normal quiere hacer esto y quiere enviar directamente al barra, no va a poder porque no tiene permiso o al etc o al UCR, para poner ejemplo. Y esto va a generar un archivo que se va a llamar de este nombre, home.txt. Que vamos a decir, lo que hay que tener un poco en cuenta es a la hora de hacer un redireccionamiento, es que nosotros debemos de tener en cuenta que si usamos solamente un carácter de mayor, este va a crear un archivo si no existe. Y si existe el nombre, con ese nombre archivo, lo que va a hacer es sobreescribir el contenido del archivo y se va a perder la información anterior. Si nosotros lo que necesitamos es preservar la información que ya hay en el archivo y que se agregue nueva información, lo que tenemos que hacer es usar doble signo de mayor. Entonces, por ejemplo, a ese archivo que anteriormente se le dio un comando ls del home y se guardó en el barra tmp barra home, lo que hacemos es ahora agregarle con el comando, ejecutamos el comando date mayor que barra la ubicación y el nombre del archivo, y eso lo que está haciendo es haciendo agregando contenido al final del archivo. Entonces lo que va a estar ocurriendo va a ser que cuando leamos, cuando visualicemos el archivo con cualquier comando que nos permita realizar esa tarea, vamos a ver el listado de la salida del ls, y en la parte inferior vamos a ver el comando que nosotros, por ejemplo en este caso fue date, va a aparecer en la parte inferior. Si nosotros iniciamos algún otro comando y también lo redirigimos ahí, va a aparecer después debajo de ese, porque va a ir agregando a la última línea. De una forma muy práctica y se usa mucho en script y cuando trabajamos con mucha información y lo que necesitamos es obtener un listado de algo, y entonces vamos a ir haciendo ls, cat o el comando que tengamos que usar, y vamos a ir haciendo algún trabajo sobre ese archivo primeramente, filtrando y obteniendo la información que queremos, y después lo redireccionamos a un archivo para que eso quede ya persistente, esa información. Sobre todo, bueno, los filtros, como vimos en el capítulo anterior, lo que sea grep o alguno de los otros comandos que vimos, como el put, el set, el set cambia el texto, el sort. Estos comandos lo que hacen es filtran, ordenan, pero te muestra en pantalla la información. Si nosotros queremos guardar eso, tenemos que hacer un redireccionamiento de la salida de ese comando a un archivo para que quede persistente en algún lugar. La salida estándar, bueno, vamos a ver muchas salidas estándar. Entonces, hay un número asociado. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la salida estándar, usualmente vemos que solamente se usa el mayor que, y en algunos casos, en algunas situaciones, puede que encuentren que hay un número, y ese número, si es 1, hace referencia
a la salida estándar, a la salida estándar que yo agarro, ejecuto un comando, ese comando se ejecuta de forma satisfactoria y ese comando entonces el resultado de ese comando es una salida estándar. Hay dos formas de que yo puedo redireccionar ese comando. Uno es usando simplemente el mayor que y el archivo o poniéndole y asegurándome, vamos a decir en este caso, porque se supone que si no se pone, uno se asume que es el redireccionamiento estándar. Si le ponemos el uno simplemente para decir, bueno, estamos seguros que estamos redireccionando la salida estándar. Pero si no le ponemos Linux y Unix, asumen que es un redireccionamiento de estándar, vamos a decir. Si queremos agregar lo mismo, podemos usar mayor que o uno mayor que. Es exactamente lo mismo. Simplemente que el uno es para que aquel que no está acostumbrado use de esa forma, pero eso lo único que significa es que está haciendo lo mismo, está haciendo un redireccionamiento estándar. El error estándar es cuando ejecutamos algún comando y ese comando termina de forma no correctamente, vamos a decir. Tenemos el caso un std, tenemos que tener en cuenta que out es estándar salida y std es redireccionamiento de error. Al igual que la salida estándar, el error también se puede enviar a un lugar o algún archivo o algunos cuando hacen algún software o algún tipo de script, algunos usan la salida de error como un log para ir viendo, para poder hacer un debug de su aplicación. Otros directamente cuando saben que si sale un error es porque puede ser que no tenga permiso, puede ser que simplemente no existe el archivo y no hay un error crítico que necesita ser almacenado, simplemente lo envíen a un lugar para que ese error desaparezca o no sea visto por el usuario. Que suponemos que hace eso porque está seguro que el error que están buscando no es un error que el diseñador de software bueno, este error no es nada especial, simplemente porque no tiene permiso o el archivo no existe, vamos a decir. Entonces, una de las maneras para comprobar un error es simplemente realizar un ls y, por ejemplo, para este ejemplo se está usando el comando ls barra un directorio que no existe en la raíz o archivo. Entonces, el comando ls nos va a dar un error, nos va a decir no se tiene acceso o no existe el archivo o directorio o no se encuentra el archivo directorio y el nombre del directorio. Ese es un error, vamos a decir, un std, el más simple que podemos encontrar, pero hay más, pero este es el más fácil que vamos a poder hacer un ls a un directorio en donde o no exista o no tengamos permiso. Entonces, si no tenemos permiso, también nos da una alerta, usualmente en rojo, el ls no, que no tiene permiso para leer. Para que tengan en cuenta, para hacer un redireccionamiento de estándar de error, se usa también el signo mayor que, pero a diferencia que el stdir, el, que a diferencia del stout, perdón, el stdir usa un canal diferente y ese canal se representa a través del número 2. Si nosotros hacemos un ls barra
un directorio que no exista, va y le ponemos redireccionamiento el mayor que, lo que vamos a estar redireccionando va a ser la salida estándar, no el error. Si nosotros queremos redireccionar el error, tenemos que decirle al comando que al ejecutar el comando ls del directorio en cuestión o de la ubicación donde estamos haciendo el listado, que todo lo que sea 2 vaya al archivo ls/r en este caso, pero con este, con este símbolo acá, con el 2 y el mayor que le estamos diciendo que todo lo que sea error me tires acá. Acá estamos haciendo, acá se está probando directamente al fallo de un archivo, pero supongamos que hacemos un ls de un directorio en el cual podríamos no tener permiso en todos los directorios. Y puede que en eso nos dé error en algunos lugares y en otros lugares se ejecuta el comando normalmente. Y el error lo único que va a estar es ensuciando la salida del ls. Entonces lo que algunos hacen es redireccionar esto a algún archivo o simplemente redireccionar a algún lugar para que no moleste la salida del comando que se está ejecutando. Igual que el comando del, al igual que el comando del std-out, el std tiene la característica que en caso que queramos preservar los errores por una cuestión de depuración del script o el software que vamos realizando, podemos eh, usar el 2 mayor mayor que el archivo y le pasamos ese al archivo. Entonces eso lo que va a estar haciendo es agregando y no sobreescribiendo el archivo que nosotros estamos trabajando. Y esto, como les dije, en algunos casos se usa cuando se hace un script y necesitamos que el error sea visible para ir depurando en una etapa de, por ejemplo, un desarrollo de un sistema en la fase de testing o de debugging del software, se tiene que levantar todo, que nos imprima o nos guarde todos los errores por una cuestión de que vamos a ir saneando el código hasta que quede un código lo más sano posible y que solamente los errores muy puntuales sean lo que sean ya lo que queden. Entonces, siempre que vamos a... Ahora, si no nos interesa guardar el error anterior y solamente queremos tener el error actual, simplemente 2 mayor que y el archivo, y si queremos que sea persistente y voy a tener tipo como un log 2 mayor mayor que, y le decimos al archivo que va a ir creando. En caso de necesita, va a crear en las dos formas. En la forma 1 va a sobreescribir, en la forma 2 va a agregar archivo para que tengan esa. ¿Sabe? Estos son algunos ejemplos prácticos de comandos que, como les dije, si nosotros hacemos, por ejemplo, un ls menos lr sobre el directorio barra etc, hay directorios que vamos a poder listar y hay directorios en los cuales no vamos a poder listar y no va a dar un error. Así como si realizamos el comando find desde la barra etc en w, va a haber archivos al cual vamos a poder mirar o se va a poder ejecutar el comando, digamos, pero va a haber permiso, va a haber salida de error que
no vamos a poder tener acceso a ese archivo o directorio. Nosotros podemos redirigir tanto la salida de error como la salida estándar. Podemos, por ejemplo, como es muy válido en el segundo ejemplo donde realiza el mismo comando, pero le dice mayor, o sea, el signo de mayor para redirigir la salida estándar al archivo barra tnp o punto txt. Si nosotros ejecutamos el comando así mismo, sin, o sea, hasta aquí, sin esta otra parte, vamos a pasar la suma, vamos a omitir esta parte por el momento, solo estamos a omitir ahora mentalmente. Si nosotros ejecutamos el comando de esta manera, lo que va a ocurrir va a ser que todo lo que nosotros estemos, todo lo que es estándar, salida estándar, no nos va a mostrar. Y sí nos va a mostrar todo lo que sean errores estándar en pantalla. Eso es lo que nos va a imprimir en pantalla. Entonces, lo único que vamos a ver va a ser el error en pantalla. Entonces, en caso de que no nos interese guardar la salida, vamos a decir, solamente queremos que se nos guarde el error, no queremos que se nos guarde el error, sí la salida, el comando estándar. Ahora, queremos también almacenar el error, entonces le podemos decir al comando, aparte de redireccionarme la salida estándar, redireccionarme el error estándar a un archivo que se va a llamar barra tnp barra error.txt. Claro, la extensión, como les dije, siempre no cuenta mucho, no vale mucho en Linux, simplemente para tener en cuenta que es un archivo, para que tenga algún cierto sentido el nombre del archivo. Entonces, ustedes cuando ejecutan el comando pueden usar de esa manera y van a tener dos archivos en el cual uno va a dar, cuando accedamos al archivo para leerlos, independientemente de cuál de los dos ejecutemos, vamos a tener ahí los resultados de los comandos que los que salieron se ejecutaron satisfactoriamente, que pasaron por el stout, entonces fueron un archivo output, o si verificamos los de error, nos va a salir la lista de los archivos en el cual no tenemos suficiente privilegio para leer ese archivo, entonces, o esos directorios en particular. Esa es la forma que algunas veces también. Este es uno que van a ver seguramente, hacia el formato que más van a ver en algún script o en alguna línea de comando que se ejecuta y que tiene en algún lugar de ello que al final usualmente va a tener un 2 mayor que barra null. Bueno, como tenemos en cuenta, a veces no nos va a interesar la salida del error. Va a ser molestoso inclusive almacenarlo en un archivo porque va a consumir espacio. Quizás no mucho al principio, pero a medida que se vaya ejecutando ese programa o ese software o esa aplicación, va a ir generando, va generando y va a ir guardando. A veces por olvido o mala práctica, algunos olvidan de sacar el mayor y siempre va a estar agregando y si nadie le da hace un mantenimiento al servidor, vamos a decir, y no revisa, puede ser que hasta inclusive llene el disco duro solamente porque el archivo lo creció demasiado grande, vamos a decirlo. Entonces, en algunos casos no nos va a interesar guardar los errores, ya sea porque simplemente estamos ejecutando el comando y nosotros solamente queremos ver la salida estándar y no el std, y guardarlo en un archivo tampoco no vale la pena porque después tenemos que eliminar ese archivo porque va a ocupar espacio. Entonces, la manera más simple sería
enviar el archivo al dispositivo barra null, que uno podría pensar que es un basurero, pero en realidad el concepto más que más se le ajusta es un agujero negro, porque todo lo que entra ahí no se recupera o no sale de ahí. ¿Saben? Si nosotros redirigimos algo a ese def barra null, no hay forma de recuperar, ¿no? Es un borrado, sino que sí desaparece de la matrix. Entonces, básicamente un borrado del medio. Y esto se usa usualmente cuando hacemos un comando find donde estamos buscando algo, nosotros estamos buscando o no nos va a interesar una salida del find en el directorio etc de los archivos que no tengamos permiso, porque simplemente no es, nosotros queremos ver a cuáles son los que tenemos acceso y podemos leer, porque tampoco es que con permiso de usuario normal vamos a poder modificar alguno de estos archivos. Simplemente vamos a poder leer y hacer un ls o algo, pero no editarlo. Entonces, la salida de esos comandos simplemente va a ir a la eh, paso. Entonces, vamos a hacer una prueba, a ver si está, para que esté activa esta cosa. Activa esto nomás, para que pantalla. Por ejemplo, el mismo comando sería dónde empieza. Falta la barra final. No, de pronto. Ejecutamos el comando de esta manera, mover sin paz. No, sí. No, de hecho que directamente nos da error paz el doblete. Ah, acá no hay mucho. En la no encuentro ese fan menos etc. Puede ser que um, primero busco el directorio. No, probablemente.
pero tampoco es que nos lista los archivos que tengamos permiso para ver. ¿Será que si le pongo un asterisco, ¿no? Este ejemplo no es muy... Pongamos un... Bueno, sería muy, muy grande, pero... Bueno, con el les le estoy dando... Bueno, ahí sí ya omití los errores. Una forma... Un ratito. Pero salí un rato a toser porque me estaba muriendo. Bueno, ¿cómo continúo? Como les comenté, bueno, con el comando les pudimos filtrar el error. Sin este, lo único que íbamos a hacer era, íbamos a estar viendo el error. Bueno, hacer un simular, vamos a ver, ahí nos va a dar los errores de acceso denegado. Por eso aquí. Y con este simplemente vemos los archivos que sí pudimos listar. Esta es la forma eh, de ver, del uso de esta forma de salida.
También podemos combinar, por ejemplo, si queremos hacer una salida reservar solamente los datos de la salida, que no nos muestre en pantalla, así como hicimos como en el ejemplo anterior, que es donde tanto el error como el comando tanto el std como el stout se redireccionaron. Nosotros podemos redireccionar la salida estándar a un archivo y el std directamente al mul para que no nos cree ningún tipo de registro, vamos a decir. En redirigir tanto el error estándar como la salida estándar, podemos, por ejemplo, en la primera expresión dice 2 mayor que es ampersand 1 significa enviar el std a donde vaya el stout. Entonces todo va a ir al archivo eh, ls.al en este primer comando. Esta primera salida está haciendo eh, exactamente, está revisionando la salida y luego estoy al comando a este archivo, después está diciendo que todo lo que sea error eh, vaya por donde va el stout. Entonces va a ir también a este archivo ls.al. En el segundo, en el segundo comando, vamos a decir el ls, ampersand mayor que, le estamos diciendo exactamente lo que hicimos acá arriba, solo que un poco más resumido. Le estamos diciendo que redirigir todos los resultados a una sola salida. Se usa cuando tanto la salida estándar como la salida del error no importe, vamos a decirlo. Eh, también van a ver, así, lo más probable que vean en algún script o en algún comando de ejemplo que les muestren por la web, pero eh, almacenar el error y la salida estándar en un mismo archivo no es algo que no interesa la salida, se usa solamente como eh, no, un caso práctico sería como en un script estamos usando si el ls de tal directorio funciona, hacer tal cosa, pero si no funciona, hacer tal cosa, algo así. Y redireccionamos lo que puede su salida o su estándar para no, porque no me interesa, estamos usando como una condicional o como para saber si es que existe o no para crear algo dentro. No, pero no. Lo usual no es usarlo así, lo usual es tener un archivo separado y el error sí, en caso de ser necesario, almacenarlo, si es que estamos haciendo un script y vamos depurando por el camino hasta que consigamos afinarlo bien o simplemente es un programa que los errores va a ir almacenando para ir después gestionándose con el departamento de desarrollo, ¿no? Que ellos van a ir depurando o mejorando el código. Así como, ya,
esto básicamente lo que nos está diciendo es que podemos crear archivos y agregar o sin sobreescribir el que ya existe. Tanto para, es válido usar las dos formas. En la primera sección acá estamos viendo que lo que va a ocurrir va a ser que siempre que redirijamos todo, va a estar sobreescribiendo, creando o sobreescribiendo el archivo. Y en el otro va a estar creando y agregando archivos, tanto en las entradas, la entrada, el STAO como el STDER. Esta es la parte, vamos a decirle, fácil, del redireccionamiento estándar y del redireccionamiento de error. Acá se complica un poco. Y no es porque sea difícil el redireccionamiento de entrada. Es, vamos a decirle, un concepto un poco más abstracto, un poco más ah, mm, ¿cómo se le? Son muy pocos los comandos que esperan un archivo. Entonces, la entrada o el stdin, como nosotros sabemos, tenemos que es cualquier método de entrada. En este caso, como es una consola, va a ser el teclado. Y eso va a ser nuestro stdin. Y cómo redireccionamos la entrada de cómo redireccionamos nuestro teclado, ¿no? O sea, en realidad lo que el comando está esperando es que nosotros le demos una orden y esa orden va a ser la que él va a ejecutar. Mm, no es muy normal, es un poco más complejo y abstracto de lo que se, se trata de explicar, vamos a decirlo. La mayoría de los comandos pueden leer una entrada de archivo y hay algunos que esperan que el usuario ingrese usando el teclado. Por eso le digo que es un poquito más complejo, pero no es tan difícil. Hay comandos que, por ejemplo, voy a poner acá un ejemplo, a ver, que no puedo, es muy, ¿cómo ver esto? Vamos a ver. Bueno, estamos en el home, en documents siempre hay algo. Todos estos son archivos. La mayoría de los comandos lo que esperan es que nosotros le demos una entrada, excepto el LS. El LS, por defecto, si no le damos ningún argumento, él va a asumir que tiene que listar el directorio actual. Entonces no es un buen ejemplo. Tenemos el cat como ejemplo. El comando cat simplemente sirve para visualizar lo que nosotros, el archivo que nosotros le indicamos. Si nosotros no le indicamos nada, él queda en un modo en que está esperando algo. Sea, el cursor está ahí y como ven está titulando. Si yo escribo, por ejemplo, hola, el comando cat lo que hace es muestra hola. No es que está en un modo interactivo en donde nosotros estamos creando algo, ¿no? Simplemente le va a imprimir lo que nosotros estamos ingresando por teclado. Es una forma de redireccionamiento de entrada, pero no es la más útil, vamos a decir. O sea, la forma, como un ejemplo, y control C para salir de ese modo interactivo, vamos a decirlo, pero no. Pero, entonces,
Bueno, tenemos el comando tr. En este caso, el comando tr sirve para traducir. Si nosotros le decimos que nos traduzca una traducción de idioma, una traducción de que nosotros le pasamos un rango de valores y ese rango de valores puede traducirlo. Si nosotros, por ejemplo, decimos de la A a la Z en minúscula, le pasamos la siguiente argumento a la Z en mayúscula, lo que va a hacer es lo que nosotros ingresemos en minúscula va a traducirlo o va a cambiarlo a su par en mayúscula. Podemos decirle que todas las vocales sean reemplazadas por números. Eso, nosotros le decimos el rango y tiene que coincidir la cantidad y eso va a hacer funcionar. Entonces, el comando tr espera un archivo en algunos casos en vez de un texto, vamos a decir, nosotros podemos hacer así o podremos también de la siguiente forma. Entonces, si nosotros le decimos tr, por ejemplo, animals, él no va, vamos, ¿dónde está? Perdón. No, animals es el ejemplo. Teclado más. Por ejemplo, él, él no entiende, no es como si fuera que yo haga un cat animal y me va a mostrar. El TR lo que espera es que nosotros le pasemos, si le vamos a pasar un archivo, le tenemos que pasar de un modo que él entienda. Entonces, acá en el ejemplo lo que nos dice es que, por ejemplo, le podemos decir comilla simple a la z, todo lo que sea minúscula, pasarme a mayúscula. Algo así sería lo que nosotros estamos diciendo. Y le decimos que va a tener una entrada de archivo. Y como vimos que el mayor era para lo que es salida estándar y salida del error, entonces el símbolo menor es para indicarle que el comando va a recibir algo. Y en este caso va a ser animal. Si se dan cuenta con el comando cat, todo esto estaba en todo lo que era texto, está en minúscula. Y ahora con el comando, acá lo que hicimos fue que al imprimirnos la salida nos va a mostrar en mayúscula. Si nosotros nuevamente mostrar el archivo está igual. Nosotros lo que hicimos fue enviarle al comando un archivo, el archivo fue tratado por la forma que nosotros, con los argumentos que nosotros le pasamos al comando y él nos mostró una salida del proceso que él realizó. No hizo ninguna modificación en el archivo. Entonces, esto no va a modificar el comando tr no va a modificar ningún archivo. Si nosotros queremos hacer algo así, tendríamos que hacer como en esta segunda presentación, slide, donde nos dice que no podemos usar el mismo archivo el cual estamos ya usando como entrada a un comando para la salida del mismo, porque va a reventar, no va a quedar bien. Entonces lo que se busca es que uno redireccione eso a un nuevo archivo. Entonces, si yo agarro y tomo un archivo, en este caso como animals,
quiero eso guardar, el resultado de eso quiero guardarlo, lo, lo que debería hacer, lo coherente sería hacer el mismo comando, pero en vez de eh, que me muestre en pantalla, imprimirme en un archivo que se va a llamar .txt. Vamos a poner el mismo para que más. Son totalmente distintos. Recuerden que el Linux tiene hace reconocimiento de si mayúscula, minúscula, archivos ya son distintos. O que una letra esté en mayúscula ya es distinto al, al original, vamos a decir. Entonces, pero esto es simplemente para que tengan una idea más. Entonces lo que yo estoy haciendo es, le estoy pasando al comando tr, que según el patrón a la z en minúscula, me lo traduzca o me lo cambie a la z en mayúscula y va a tener como entrada el archivo eh, animals.txt. Y a su vez le estoy diciendo que la salida estándar de esa operación va a almacenar en un archivo que se va a llamar animals.txt. Si está todo bien, no va a mostrar nada en pantalla, no va a imprimir nada como salida. Si hacemos un ls, debería existir un archivo, como ven ahí está. Entonces puedo hacer un k de animals y esto lo que nos va a mostrar es eso. O sea, la salida del comando anterior que nosotros ya obtuvimos. Entonces no cambió todo esto de mayúscula a minúscula y básicamente es eso. Entonces yo le puedo hacer esto también. Entonces, debería mostrarme ambos resultados. Entonces acá tenemos, o sea, el comando cat le podemos pasar una lista, siempre que no sea muy larga los archivos, podemos decirle archivo 1, archivo 2, archivo 3, para que nos vaya listando. Si no es muy largo, porque si es muy largo el archivo ya no, el comando cat ya se vuelve obsoleto para eso, bueno, va a mostrar mucha información que no vamos a poder. En este caso nos muestra la salida de los dos archivos. Ambos son iguales, pero con la diferencia que uno está en mayúscula y otro está en minúscula. Esa es la forma de redireccionar. Continuemos. La canalización, ya vimos mucho, por lo menos a lo largo de las clases que ya tuvimos, en algunas ocasiones habrán visto que yo realizaba un comando y después la salida de ese comando lo pasaba a otro comando. Esto es a un modo de que, por ejemplo, hace rato cuando hice el comando ls barra prop eh, recursivo de ese directorio para poder gestionar la salida de la salida del comando, lo que hice fue enviarlo a través de pipe al comando les para que eso me muestre en página, o sea, en pantalla paginada toda la información. Entonces, no es que me devolvía toda la información de golpe, sino que simplemente me mostraba la cantidad de información que podía desplegar en una pantalla y después en la siguiente pantalla. Es simplemente a, a eso lo que hace. Entonces, el pipe es uno de los comandos más utilizados, vamos a decir. Uno puede usar tantos pipe como pueda o tenga
vamos a decirle, quiero que me haga un listado de un directorio, después que me haga un grep, o después de ese grep quiero que me extraiga otra información o que solamente me muestre, uno puede ir haciendo como la cantidad que uno quiera. Es la forma más, entonces vamos a ver. Eh, estas son algunas de las formas de canalizar. Acá tenemos el comando ls, history, eh, creo que ya había mostrado otro comando. Sí, ahí, tampoco creo que hayamos hecho mucho aquí. Bueno, está este ejemplo. ¿No? Creo que podríamos hacer también, por ejemplo, un head de un archivo, por ejemplo, head barra etc. Vamos a decirle, creo que tiene contenido. Entonces, pues podemos decirle por pipe, numerarme las páginas NL, si me va a numerar esas páginas y puedo hacer un, podríamos hacer acá un get entonces, como ven, puede ir filtrándose cada vez más, por ahí podemos ponerle put, put, menos t, creo que era para el put menos t, y decimos que va a ser, no hace falta que menos t, y decimos menos t, 3, por eso, no, 4, o si no, no era la f. Podemos agregar más, con, ir agregando más, vamos a decirle, pues, ¿cuál era para carácter delimiter? F, selecciona solo los campos que estén dentro de todas las líneas que no contengan un delimitador, salvo que indique los. Entonces, otra vez 1, 2, yo lo hago así, 2, vale, entonces, eh, acá hay un salto de línea, o sea, un tab, acá hay una tabulación, entonces le está usando el tab como delimitador.
Y entonces hay un campo, que sería el 6, y el siguiente campo es todo esto. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, que el delimitador va a ser, creo que será entre comillas, delimitador, ya simple es igual, y le sigo diciendo este 2, tendría que mostrarme solamente me muestra example.com. Porque acá yo ya le cambié nuestro delimitador. Entonces, en este caso, todo esto es un contenido y este sería otro campo y este sería mi delimitador. Entonces, así nosotros podemos ir filtrando la salida y después si necesito por algún motivo guardar esto, simplemente les digo, envíame esto a un eh, archivo.log, como decirle, y después puedo hacer un cat archivo.log y el resultado va a estar solamente ese resultado. Esta es una muestra, si podríamos hacer un ls y la salida de eso enviarlo a otro comando que vaya leyendo el resultado del ls. Hay muchas combinaciones posibles que nosotros, en caso de que haya duplicado, podemos usar la función sort del comando sort, digamos, única para que solamente nos muestre los resultados una sola vez, no todas las veces que se repite. Entonces, hay muchas combinaciones posibles. Esto ya va a ser una tarea de ustedes ir probando esto. Porque a medida que vayan usando el comando, únicamente van a ganar la experiencia necesaria para que esto salga, o por lo menos poder, en caso de que necesiten hacer algo y leer el man y sacar rápido el comando sin necesidad de perder mucho tiempo buscando información. Acá hay otro ejemplo donde podemos canalizar comandos. En este ejemplo, uno dice que está leyendo el archivo del directorio document, el archivo donde están los nombres os.csv, donde está separado por coma. Y en este caso dice, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que sea más visible. Pero básicamente lo que acá hace es que la fila 1, la delimitación va a ser la coma y del archivo este. Único. Menos n único. Pero este creo que también tenía una opción menos u, n u o u. Vamos a ver. Vamos a mirar. Acá que este creo que no va a sacar en español. No es tanto. Menos u, creo que era menos. Sí. Con la opción menos se comprobará si el contenido es escrito y si esta opción solo muestra la primera. En teoría, si le hacemos menos, vamos a probar. Es cuestión de prueba y error nomás. Entonces, viendo el contenido que tenemos aquí, era, digamos, un cat del os.csv que nos va a mostrar esto. Después, eh, directamente hace el comando put menos f1 menos d y dice que el delimitador va a ser, tengo que encontrar este. Solamente se puso así, no le estoy diciendo nada.
Entonces, ahí nos va a mostrar esa salida de ese archivo. Después nosotros podemos pasarle al comando sort y le decimos menos, creo que puso la opción n, que es numérica, ajá, que ordena de forma numérica. Y vamos a probar aquí si la opción mu funciona, o sea, la opción de unit. Vamos a ponerle antes para que no se confunda. Sí, funciona, o sea, con ese comando podríamos hacerlo así, o también, si, si queremos, podemos usar la función de pipe, eh, perdón, unit, 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 que debería dar el mismo resultado. Simplemente va a mostrar la salida de los comandos únicos, o sea, lo que no están repetidos. O sea, con la opción menos UN pueden hacer eso o pueden usar la versión única. Como les comenté, a veces uno puede recordarse que sort tiene la función de mostrar el único signo en el lío, pero ahí no nos recordamos el comando, simplemente no hay ninguna, o sea, lo que yo siempre recomiendo es usar el comando man, nos va a sacar del apuro más rápido que buscar en Google a veces, porque a veces si estamos en la sala de servidores no vamos a tener acceso a internet y vamos a estar en la consola y tenemos que salir del data center para ir a buscar ya sea en el equipo o si no buscar el dispositivo móvil. A veces con man va a ser más rápido o a veces no acordamos así, hay un comando único que hace eso. Es muy fácil de tener esto en cuenta. Ok, ahora el comando T, o T, un comando que divide la salida en dos flujos. Uno lo redirecciona a un archivo, otro lo redirecciona o muestra una terminal. O sea, si usamos ese comando, nos va a crear un archivo que se va a llamar como nosotros le pongamos el nombre y nos va a mostrar una información en pantalla. O sea, va a realizar las dos tareas al mismo tiempo. Seeder es muy usado para crear registros de comando o script. Entonces, a veces es interesante saber. El ejemplo aquí nos muestra que usa el date y le pasa el pin y un archivo. Básicamente, estamos acá en document, vamos a ir arriba. Eh, date y el nombre del archivo va a ser stru.txt o más, más que lo muestra eso. Un ls, no creo un registro ahí, acá, registro y nos creo. Ahora lo que no sé si es que esto va a ser eh, cada vez que ejecutemos el comando va a cambiar. Bueno, vamos a esperar un rato, no ver si ya cambió ahora.
Estamos en un comando, ya que guarda un, no, solamente el último. Y hacemos de esta forma. Ya que va a ser como un app. Ahí sí. Para tener en cuenta. Ahora lo que no sé si es que ahí lo que estoy haciendo es creando manualmente. Bueno, si existiera archivo, igual guardo el mostrar en pantalla para el resultado. O sea, ahí pierde su sentido de que muestre en pantalla también el comando. Entonces sirve para si hay que más que nos pueda servir. Append menos A. Ahí está nuestra respuesta. Vamos a hacer un menos A. Y 52. Entonces nosotros decimos en cat. El último archivo 52. Aquí está. Correcto. Correcto. Entonces con la opción menos A está haciendo el append o agregando el archivo, contenido al archivo para que tengamos eso en cuenta. Por ahí si ven este comando, lo que está haciendo es guardando, mostrando el comando y guardando algún registro de lo que se está ejecutando en ese momento. El comando exar. Las opciones y los parámetros de un comando generalmente se especifican en la línea de comando como argumento. El comando exar recopila los argumentos de otras fuentes de entrada y luego se lo pasa a esos argumentos comando. Acá básicamente lo que hay en el ejemplo no es el ejemplo no es muy descriptivo, vamos así. Entonces acá lo que hizo fue buscar, escribió control C, nada más que eso. Bueno, para que muestre eso, en realidad tendría que ser una control T. Bueno, se funciona en este teclado. Ahí envió la salida al comando echo de alguna manera. Vamos a decirle que nosotros no intervenimos. Pero es un poco complicado hacerlo así. Se usa más de la siguiente forma y es la forma más que más van a ver por lo menos que usan un comando y ese comando lo toma el exar y se lo pasa al otro comando como parámetro. Bueno, vamos a decir qué es lo que está ocurriendo acá. El comando, mejor cuando se le pasa en una tubería, el siguiente ejemplo, se crea 4 archivos usando el comando touch y se denomina 1A, 1B, 1C y 1D según el resultado del comando echo. Se pueden eliminar estos archivos de la misma manera. Entonces, lo que hace es la salida. Esto tendría que crear un archivo que se llamaría así, pero él toma esa salida y crea archivos separados que va a ser 1A, 1C, 1D, 1D. Entonces vamos a probar. eh,
Entonces ya vamos a esto, comida, uno A, uno B, uno C, uno D. Eso es lo que nos va a imprimir. Lo que están en comillas simples siempre es literal. Paso a extra. Ya un L, simplemente para ver. Me creó de la salida de cada uno, tomó el nombre, el espacio, eso tomó como delimitado seguramente, y creó un, archivos vacíos con ese nombre. Y para eliminar eso es simplemente hacer lo mismo, pero en vez de tú, hacemos rm, vamos a botar el comando y ya está. Eliminó los archivos que uno fue creando con la misma forma. Es bastante completo y bastante complejo este comando. Más van a encontrar el uso de esto en script o eh, algunas páginas, algunos lugares donde usan la entrada de algo como salida. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta que Xar lo que está haciendo es tomando la salida del comando que le precede por tubería y al comando que está recibiendo toma eso como su parámetro de entrada o hacer. Entonces, si ustedes ven que está haciendo algo así, entonces lo que está haciendo es lo que el contenido que está acá está pasando por Xar al RM como nombres de archivos a eliminar. Y en este caso, el nombre de archivos a crear. También podríamos hacer, no sé, vamos a ver si funciona. Creo que sí, debería. Me crea el directorio de acuerdo a esa salida y si quiero eliminar esos directorios simplemente lo RM también. Es un directorio, entonces me tendría que decir menos R. Eh, básicamente podemos crear directorios, archivos, eliminar. Todo depende de la utilidad que le vayamos a dar. Bueno, este ejemplo lo que hace es, se realiza un ls en el directorio documents, se hace un grep por alpha y con Exar, a través de la teoría de Python, a Exar se le pasa todo lo que sea alpha y se usa un "-d" que muestra el delimitador, para eliminar el delimitador. Porque, vamos a ver, en este ejemplo acá, hacemos un ls, tenemos el archivo que se llama alpha freeze, alpha-freeze, alpha-second, alpha-3 y alpha. Entonces, si yo hago un ls create alpha, ajá, la H me faltó. Me va a mostrar de esa forma. Entonces, con el comando, esto se le hace un exact menos d y entre comillas simple el guión. Entonces nos saca, elimina el guión y solamente nos muestra el contenido.
una forma de eliminar o omitir o que no nos muestre el delimitador. Solamente un espacio en blanco. En este ejemplo lo que hace es eh, toma el contenido de un archivo como argumento del comando exec y se lo pasa a Tux para que cree archivos con ese nombre. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de una forma que sea entendible acá. Vamos a ver si hacemos acá. Se ve. Bueno, acá va a quedar mejor porque acá no. Vamos a hacer acá. Documents. Entonces, de ese lo que hace es y agarro los nombres de lo que el contenido que había en cada línea del archivo y se lo envió al directorio, o sea, creo el archivo con ese nombre. Como le digo, el comando exec va a tomar siempre un argumento y se lo va a dar a otro comando. Van a ver mucho de este comando a través de script y alguna que otra línea de comando así muy larga, compleja, pero es simplemente para que uno pueda. Y otra función, por ejemplo, es buscar un archivo y ver el tamaño de ese archivo. El comando extract también se puede utilizar con tuberías pipe para enviar la salida a un comando como argumento de otro. En este caso lo que se está diciendo es que muestre todos los archivos Macbeth 1. Bueno, acá lo que está haciendo es que busque un de, vamos a ver dónde está, para empezar está en el home. Bueno, va a buscar uno recursivo, hace una búsqueda recursiva de uno con todo lo que empieza con D, asterisco, y esto se lo pasa al comando do-sh, lo que va a realizar el comando do-sh va a hacer, el comando do lo que hace es muestra el tamaño de cada archivo. Si nosotros estamos acá y le hacemos do-sh, lo que nos va a mostrar va a ser el total del tamaño del home, del directorio actual. Por eso nos sale un punto acá, eso es lo que me indica. Pero eso sirve para totalizar o para que nosotros tengamos idea de cuánto está pesando un directorio o un archivo, vamos a decir. En este caso está usando el comando find menos master, creo que menos. Bueno, estamos en el home, le tenemos que decir la ubicación. ¿Cómo decimos la ubicación? Eso. Estamos diciendo que el home menos max 1. En algunos casos pueden probar a usar el tab en algunos comandos y en algunas distribuciones de Linux va a completar automáticamente eh, si es que no hay. Las distribuciones de Red Hat creo que no funcionan en las que son derivadas de Debian sí. Entonces, para ahorrar escribir en algunos.
lo que nos está diciendo que pesa nuestro archivo. En este caso no tenemos ningún contenido en texto y en downloads. Sí tenemos en document 1 mega, más o menos el mismo resultado, pero solo que acá nos dice que hay 4K, pero no es nada seguramente eso. Y sí, ese fue el último de esta. Consulta, duda que tengan del capítulo 10. Es un capítulo bastante interesante, les recomiendo que hagan la práctica de este capítulo que está en la misma plataforma, donde le vayan mostrando y guiando paso por paso cómo ejecutar los distintos comandos que vimos. Por ahí, es la forma más rápida y la única que yo creo que es la válida para ganar experiencia, es ir probando. Entonces, como siempre les recomiendo, usen la plataforma, la parte de la máquina que está ahí, no importa si meten mal un comando y rompen, simplemente reset y ya la máquina se vuelve a generar. Siempre que abran de vuelta el navegador, va a ocurrir eso, o sea, no se preocupen por esa máquina. También le quería recordar, ya que estamos más, pásese, que responda al foro de asistencia para poder tener un registro. O sea, no es obligatorio en algo que se asistir a cada clase, pero sí para tener un registro de lo que estamos haciendo.